Hola, soy Ismael Samarripa, tallerista del programa Educación para las Artes de la Dirección de Educación. Hoy vamos a hacer un homenaje a Pedro Coronel, pintor, dibujante y escultor zacatecano. Nace el 25 de marzo de 1923. Su obra es muy colorida y se encuentra en museos de todo el mundo. En Zacatecas se encuentra también el Museo Pedro Coronel. Los materiales que necesitas son pinturas amarillo, azul, rojo, blanco y violeta claro. Tus pinceles, un plato para mezclar, agua y una franela. También una escuadra o una regla con la que podrás trazar dos diagonales en un formato cuadrado para que puedas hacer este dibujo de unas sandías de un colorido muy especial. Comienza trazando lo que sería una línea curva, ve siguiendo lo que sería la forma o la curvatura sobre la diagonal, hasta donde se pasa sobre lo que sería el cruzamiento, te devuelves y comienzas a hacer una curvatura haciendo lo que sería la forma de la sandía. En su obra, la sandía es un poco más alargado porque pues veía las cosas de una manera ya más peculiar. Trata de hacer trazos tenues para que tú puedas borrar o rectificar si te equivocas. Entonces, sigue realizando lo que sería la línea ligeramente curva, toma como referencia las diagonales para que tú observes en dónde se está haciendo el cruzamiento de las líneas y esas son tus referencias para que puedas solucionarlo de una manera muy sencilla. Si tú haces trazos generales muy ligeros con tu lápiz, vas a poder borrar y rectificar para que realices un dibujo muy definido. Comienza con lo que sería el fondo, es amarillo, blanco y un poquito de rojo para hacer este color, que es un poquito como el color durazno, un color cálido, y empieza a rellenar lo que sería el fondo. Recuerda en utilizar poca pintura para que no se vaya a derramar o ondular la hoja de papel. Entonces hazlo con mucho cuidado, trata de que no te pases de los bordes y hazlo con mucha tranquilidad porque esta es la clave para que tú puedas hacer un buen desarrollo. Ahora yo tomé un poco de pintura blanca, pero con un poco del color que tenía el pincel para hacer una tonalidad muy clara, pero con un tono ligeramente cálido. La peculiaridad de estas pinturas es que hacían un manejo de texturas. Entonces, si observas, estoy haciendo algunas líneas en lo que sería la sandía para dejarlas con una textura un poco más gruesa y para que se vayan notando estas líneas. Ahora, la otra sandía, vuelvo a tomar pintura, no he limpiado mi pincel, estoy utilizando un poco la tonalidad que tiene, ligeramente rosa, cálido, muy tenue. Ahora sí lo estoy lavando, para eso tienes que tener tu recipiente y voy a utilizar ahora un poquito de azul blanco con muy poco azul para ahora empezar a poner encima de lo que sería ese color rosa y que tenga un contraste. Limpio nuevamente mi pincel y realizo la textura de una manera pues ya mucho más gruesa que se note. Entonces tiene un ligero cambio lo que sería esa tonalidad. Ahora voy a pintar lo que sería la cáscara de lo que es la sandía. Bueno, generalmente la conocemos que es de un color verde, pero él va a realizarla con un color azul. Entonces es azul, blanco y un poquito de amarillo para darle esa tonalidad celeste. Entonces esta era la visión que tenía de los elementos como son estas sandías, que de manera normativa las vemos pues de color verde, rojo, blanco, pero él tenía otro concepto. Entonces nuevamente pongo un poco de amarillo al azul y realizo lo que sería la cáscara de la sandía más pequeña. También con mucho cuidado y tratando pues de que no te vayas a salir de esos bordes. Recuerda que cuando cambies de color siempre hay que lavar el pincel. A veces hay colores que son parecidos como por ejemplo los verdes, entonces pues no lo lavé porque es un color que no se va a manchar.
Entonces ahora la cáscara de esta sandía sí es color verde, sí es como lo conocemos. Y se quedan, bueno, muchas texturas también ahí. Él siempre hacía un manejo de mayor grosor en lo que sería la pintura. Si tienes un pincel más pequeño, pues puedes hacer las partes más delgaditas. Sigo utilizando el mismo verde, pero con más amarillo. La mesa la hizo de esa tonalidad. Entonces primero puedes bordear las figuras y después puedes rellenar lo que serían estos espacios grandes con el pincel que sea más ancho. Continuamos con lo que sería una especie de mesa, pero es una mesa que tiene pues una dirección diferente, no es totalmente plana, está un poco inclinada. Entonces ahora el mismo verde le estoy poniendo un poco de blanco para que tenga una tonalidad más clara, un color un poquito más claro. Y en lo que sería la parte de lo ancho, pues voy a preparar un color un poquito más oscuro para que se vea la diferencia de tonalidad y que se vean los planos de lo que sería la superficie y lo que sería el grosor. Por eso es que le estoy poniendo un poco más de azul para hacer una mezcla más oscura. Entonces con el pincel ancho se va trabajando con los bordes primero y posteriormente se va rellenando esas partes pequeñas. Se tiene que ver una diferencia entre los tonos. Y a ese color verde le puse más amarillo, entonces tenemos un color verde amarillento para hacer el faltante de lo que sería la superficie. También mezclaba un poquito con color azul para tener ese tono un poquito más diferente, un poquito variado. Y tú puedes hacer pues algunas modificaciones ligeras con un poquito de color azul, un poquito de color blanco. Y entonces lo importante es que tengas dos tonos diferentes para que no se vea muy parejo, para que no se vea muy monótono. Entonces se rellena todo el espacio, lavas tu pincel y continuamos con lo que sería el fondo. Entonces ese fondo es una tonalidad cálida y esa tonalidad cálida, bueno, pues tiene algunas franjas que son amarillentas, amarillo con un poco de naranja, como si fuera una especie de marco de ventana. Y lo que son las líneas que son horizontales también tienen esa tonalidad. Pero antes de eso, pues voy a poner un poco de ese mismo tono en lo que sería la sandía pequeña. Voy a dejar que se seque un poco y voy a poner blanco porque tenía un gran contraste de blancos, pero su fondo era naranja. Aprovecho para pintar lo que serían esas franjas del marco, también de color amarillo, con mucho cuidado. Y posteriormente, pues ya empiezo a pintarlo blanco. Dejé que se secara un poquito lo que sería la naranja de lo que sería la sandía. Y bueno, pues mientras termino de pintar estas franjas, limpio mi pincel, que quede muy limpio, inmaculado, y tomo color blanco directamente y con toquecitos, pinceladas, empiezo a poner en lo que sería esa sandía. Entonces la voy a cubrir casi toda de color blanco. Sin embargo, voy a dejar algunos pequeños espacios de color naranja, que eso es como lo importante en su obra, que hacía contrastes y que aunque se tape casi todo el naranja, pero queda un color muy cálido en contraste con lo que sería el azul de lo que es la cáscara. Finalmente, empiezo a pintar lo que sería el fondo o la pared de ese cuadro del color violeta, violeta claro con un poco de blanco. Si no tienes color violeta, recuerda que lo puedes hacer con rojo y azul y blanco. Entonces, con muy poco de esos dos tonos intensos y el blanco, puedes lograr como un color cercano al rosa. Y finalmente, pues le voy a poner algunas manchas amarillas para que contraste y un poco de blanco para que no se note tan marcado. Entonces, al final puedes rectificar lo que te hayas pasado para que te quede bien definido.
Espero que esta actividad te haya gustado y que puedas mandar el resultado de la misma para que podamos ver cuál es el avance que has tenido. Guadalajara, la ciudad.